Ese proceso debe ser entendido en razón del contexto mundial y también en razón del contexto local. Yo creo que para el caso de Chile, Chile fue un país que durante sus primeros años de vida republicana fue un país liberal o de un liberalismo precursor del liberalismo que estamos viviendo hoy día, donde justamente la labor de los primeros precursores se enmarca en el desarrollo de la economía, en el desarrollo del consumo, donde había escaso conocimiento artístico, entendiendo el arte como un campo identificado tempranamente con estos cimientos del diseño. Muy poco conocimiento respecto a estudios de mercado o público o destinatarios que empiezan a surgir en el país ya más avanzado del siglo XX. Creo que en el caso de nuestro país, sin embargo, si uno revisa documentos, he tenido la suerte de poder consultar dicha información, pienso que el diseño como concepto, como noción, al igual que debe haber ocurrido en el mundo, subyace a distintas actividades o creativas o productivas. El caso de la Escuela de Bellas Artes, Artes Decorativas, Arte Aplicada, o en el caso de la misma Escuela de Arte de Oficios, que siempre estuvo en esta posición un tanto reñida respecto al arte, que quedó más bien relegado a algunos cursos de dibujo decorativo, de ornamentación, o a trabajo de artistas dedicados a la fundición, como el oficio más artístico que se practicó en el entorno de esa escuela. Creo que lo más interesante de la discusión que hoy estamos sosteniendo es que más allá de buscar precursores o de pretender que acá lo inventamos antes que en otro lugar, creo que lo importante es reconocer cómo el diseño se gesta en un proceso más amplio culturalmente, un proceso que decanta hacia los años 60, pero que encuentra cimientos importantes en momentos de reforma como 1928, sin ir más lejos, Arte Aplicada empieza con una reforma y termina con otra, reformas educacionales, y también en cambios culturales que tienen que ver con el cambio de siglo chileno, con el paso de la vida decimonónica a la vida urbana, no todavía la vida moderna, pero sí a la vida urbana, con cambios culturales que significan la ampliación del público que puede acceder a la educación. Y creo que en todos esos momentos los actores vinculados a esta historia del diseño que estamos empezando a construir tuvieron que ver con esos cambios sociales, desde distintas perspectivas, desde un trabajo de imprenta, desde un trabajo como educadores, desde un trabajo como artistas callejeros, desde un trabajo como propagandistas y finalmente desde un trabajo profesional reconocido tanto por la academia como por el medio comercial o el mercado, eh, institucionalizado tarde o temprano. Yo creo que para entender esa época hay que hacer el paralelo entre la historia del diseño en el mundo y lo que estaba pasando en el país en la época. El diseño históricamente se ha identificado con un discurso reformista. Las figuras históricas del diseño eran esencialmente reformistas sociales. Y en el caso de Chile, el origen de la Escuela de Arte Aplicada se enmarca dentro de una reforma educacional muy importante que fue la reforma ya a cabo en 1928 por el gobierno de Carlos Ibáñez, llamado por muchos historiadores la dictadura de Ibáñez, gobierno de corte autoritario que emprendió una modernización muy importante de la administración pública, de los servicios, grandes proyectos de edificaciones públicas, etcétera. Y dentro del ámbito educacional, yo diría que la reforma tuvo como su principal gestor en el ámbito artístico al pintor, músico y educador Carlos Izammit. Izammit se había formado en la escuela Abelardo Núñez, era profesor normalista, llegó a ser director de escuela en Vivaceta, en Barrio La Hornilla, a la edad de 17 años, de época también con muchos estudios en música, en bellas artes, había obtenido algunos premios en salones oficiales, y creo que justamente esta visión interdisciplinaria
atípica para esa época, la que permite la gestación de una escuela como Artes Aplicadas. Artes Aplicadas más bien fue la refundación de un anexo de artes decorativas que tenía carácter de cursos vespertinos sin mucha importancia en la Escuela de Bellas Artes, derivados de la gestión del escultor Virginio Arias cuando fue director allá por 1900-1911. Ese fue el periodo de Virginio Arias. Y lo que hace Samit es refundar ese curso vespertino, pero destinado a niños obreros que acudían a los subterráneos de la Escuela de Bellas Artes, actual Museo de Arte Contemporáneo, para justamente realizar algunos cursos relacionados con arte, de dibujo, de modelado, de trabajo también en madera, en distintas prácticas que fueron inculcadas por esa dirección. La génesis de Artes Aplicadas como un proyecto innovador también tiene que ver con su carácter bastante polémico en la época, porque la reforma a la enseñanza artística que impulsó Isamit le dio cabida por primera vez dentro de la enseñanza superior del arte, o que acá había sido hasta entonces las bellas artes, al interés por lo precolombino, al interés por la cultura popular, que justamente eran premisas que Isamit había derivado de un viaje que realiza a Europa en tiempos de la Exposición de Artes Decorativas de París 1925, donde se informa sobre los planes de estudios y la labor de distintas escuelas, visita la Bauhaus, visita numerosas escuelas en distintos países, pero las escuelas que más le interesaron fueron las escuelas polacas, que eran escuelas que justamente ponían en valor lo popular local de esos pueblos, proyectado hacia distintos fines y hacia distintos soportes. Los polacos impulsaron mucho el dibujo decorativo, y ese dibujo decorativo como un tipo de dibujo más sintético, distinto al de las bellas artes, y como un camino posible hacia distintos soportes, arte textil, trabajo en metal, qué sé yo, trabajo en madera, gráfica. El dibujo de bellas artes todavía le asignaba mucho protagonismo al talento artístico, a la sensibilidad individual. El dibujo decorativo, más allá de eso, busca ser un camino hacia distintas posibilidades creativas que iban más allá de las acepciones tradicionales de las bellas artes, que son pintura, dibujo, escultura. Creo que en esa ruta, de alguna manera, artes aplicadas también y artes decorativas anteriormente entran en conflicto con la alta cultura o con la élite chilena de la época, porque justamente al arte le costó mucho validarse en Chile, como arte puro, como bellas artes. Hay artistas como Pedro Lira que dieron una tremenda batalla entre fines del 19 y comienzos del 20 por eso, por los espacios del arte, por el arte por sí mismo, el arte sin tener que rendir otra o cumplir otra finalidad que sencillamente ir por lo bello, ir por la creación, ir por la expresión de una sensibilidad individual o creativa. Creo que justamente Artes Aplicadas se distancia de esa dimensión academicista que al arte le valió, sin ir más lejos, tener un encuentro menos desfavorable con el mundo universitario. De alguna manera, esta incorporación de las escuelas de arte a la universidad en el mundo, de la que Chile no queda fuera, hay que pensar que Bellas Artes, Artes Aplicadas y el Conservatorio se integran a la Universidad de Chile en 1929. Justamente yo diría que ese sentido de academia, académico, academicista del arte, le permite subsistir mejor en el ámbito universitario, que tarde o temprano es también académico. Pero sin embargo, Artes Aplicadas siempre fue visto como un anexo del mundo universitario, como una escuela un poco en fuga, donde muchas veces personas que no habían terminado la enseñanza básica podían, en base a los méritos y en base a un conocimiento que no estaba dentro del saber académico, llegar a ser profesores e incluso profesores destacados. Porque justamente Arte Aplicada fue a eso, fue a la validación de un conocimiento que hasta la fecha no estaba en los libros, no estaba en la universidad, no era un saber reconocido como tal en el país.
Yo diría que los artífices, que son justamente un antecesor importante en cuanto a concepto al diseñador en el país, correspondían a un estadio posterior de los artesanos. Los artesanos eran personas que, viniendo de conocimientos de familia, tradicionales, o tal vez no, en el caso de los artesanos urbanos, Arte Aplicada fue una plataforma de validación para la artesanía urbana. Yo diría que los artífices añaden a la habilidad manual, al dominio del oficio que los artesanos poseen o que los caracteriza, la capacidad proyectual. La capacidad proyectual a través de los conceptos, a través del dibujo técnico o del dibujo como una vía de desarrollo de proyectos. Y también yo diría que los artífices, a diferencia de los artesanos que nunca pierden este afán de trabajo con la materia prima, se encaminan más al trabajo con lo que la industria da, con materiales elaborados o ya predeterminados por la industria. Madera laminada, metales que ya vienen de alguna manera estandarizados en cuanto a su producción industrial, el vidrio, etc. Creo que los artesanos, y sobre todo los artesanos de arte aplicada, se resistieron mucho a eso. Había más bien, creo yo, un anhelo similar al de un fundador del diseño en el mundo como William Morris, de no perder el contacto con las materias primas, con una creación o una actividad creativa que pasara por todas las etapas de un proyecto y no entender al creador o a la persona que está dedicada a alguna labor creativa como alguien que elabora un boceto para que otro se lo haga. Para los artesanos eso casi era un disparate. En cambio, los artífices de alguna forma se desarrollan o se educan en esa creencia de que independiente del manejo de un determinado oficio, era la capacidad de proyectar lo que distinguía a un artífice, de proyectar con arte o de crear objetos con arte. Y también haciendo el distingo hacia el otro lado, hacia el lado de los artistas puros de las bellas artes, yo diría que el artífice se distingue del artista de bellas artes por cuanto crea objetos con arte, pero destinados a cumplir alguna función o que pueden responder a alguna función. Esa preocupación está fuera del campo de las bellas artes. Yo creo que el aporte de la Escuela de Arte Aplicada en torno a las artes gráficas fue justamente entender a la arte gráfica en principio bajo un trabajo más bien de pequeños talleres, pero en ese trabajo de pequeño taller rescatar una dimensión más experimental para el trabajo gráfico. Las grandes imprentas editoriales que ya existían en Chile desde fines del 19 fueron también una escuela importante para mucha gente, pero yo diría que en esas grandes escuelas tal vez lo que imperó fue la producción, fue la cadena de trabajo, donde había gente con mucho talento, pero que cumplía un rol específico. Creo que la Escuela de Artes Aplicadas permitió que se generaran ciertos cruces que en el ámbito más tradicional de las artes gráficas, como el que mencioné anteriormente, no se habrían podido dar. Por ejemplo, el cruce que se da entre la estética del grabado y el afiche, que podemos reconocer en la obra de Waldo, y que mirando la trayectoria de Waldo encuentra un antecedente importante en el hecho de que él haya sido alumno del curso de grabado que da Marcos Bontá. Ese curso, que fue un curso de un gran aporte, tuvo como ayudante, sin ir más lejos, a Nemesio Antúnez. ¿Quién se imagina, digamos, un taller de grabado con Nemesio Antúnez de ayudante? Y ahí también Waldo compartió con algunos artistas como Santos Chávez, que si bien no era alumno de la escuela, llega a este plantel por un gesto benevolente del director José Perotti, que le permite imprimir en las prensas de la escuela. Santos se quedaba literalmente a dormir en la Escuela de Arte Aplicada en las noches, donde tenía posibilidad de acceder a las prensas y de poder desarrollar no solo su propia obra como artista, sino también algunas piezas de arte aplicado que él vendía. Hacía tarjetas para las fechas festivas, para fiestas patrias, para Navidad, piezas que hoy día son muy escasas y de un enorme valor, que difieren de la obra identificada más con el arte respecto a ese artista.
y que tienen ese valor porque justamente significaban una proyección hacia el mundo de imprenta, hacia la tipografía, hacia el trabajo de imagen y texto, que justamente se dio en esos talleres de la escuela y en particular en el curso de grabado. Artes aplicadas yo diría que tiene una genealogía que va del año 1929 hasta 1956, que es la dirección con distintos cargos, pero a la larga dirección de José Perotti. Perotti era esencialmente un artista, era un artista que estaba por la promoción de la artesanía, que estaba por una universidad inclusiva y para todos, que le dio oportunidades a mucha gente, pero que no quería perder el contacto con ese sentido básico en la Escuela de Arte Aplicadas, con la obra del artesano, con las materias primas, con el interés por lo urbano popular, etc. Cuando fallece Perotti y toma la dirección de la Escuela de Aventura Galván, era él un arquitecto que tenía una visión muy clara respecto al diseño moderno. Galván tiene una obra muy destacada y muy poco conocida como arquitecto. Un arquitecto que trabajaba conjugando materiales como piedra o madera con los estándares que daba la industria, el caso de la industria del acero. Hay casas muy destacadas que hizo Galván y que todavía están, como la casa del escultor Juan Eguenau en Las Condes, o la casa que hizo para el escultor Raúl Vargas en la comuna de Ñuñoa, una casa que está ubicada cerca del Estadio Nacional. Yo diría que en el caso de Galván, quien dirigió justamente a partir del año 1935 aproximadamente el taller de decoración de interiores, es quien promueve el trabajo con lo que da la industria, el trabajo con madera dimensionada, el trabajo con fierro, el trabajo con acero, todo eso estaba en la órbita de los artífices. Creo que también durante su dirección se da el ascenso de algunos académicos que son importantes, como Waldo González. Es justamente Ventura Galván quien le da la posibilidad a Waldo, siendo muy joven, un recién egresado, de impartir su cátedra de dibujo aplicado, porque Galván entendió que la concepción del dibujo que Waldo estaba practicando era un camino hacia todas las disciplinas que la Escuela de Arte Aplicadas promovía, no solo hacia la gráfica, sino también hacia la cerámica, hacia el mobiliario, hacia los textiles, hacia todo el quehacer de la escuela. Y ya si tenemos que ir más a los hechos históricos dentro del devenir de la Universidad de Chile, es justamente a partir de una avanzada de la Escuela de Arte Aplicadas que se establece en Valparaíso una facultad de arte y tecnología a comienzos de los años 60, donde por primera vez se dan cursos de diseño bajo un nivel técnico, allá por el año 1963, menciones que posteriormente derivan en la carrera de diseño en la sede de Valparaíso. Ventura Galván desarrolló toda esa iniciativa en la sede de Valparaíso porque justamente en arte aplicada la presencia de muchos artistas que tenían que ver con la Facultad de Bellas Artes lo entrampaba en una discusión muy dura respecto a esta disciplina nueva que se abría camino en el mundo y en el país, que era el diseño. Yo diría que Valparaíso fue el caballito de batalla, fue el bastión del diseño en Chile en sus primeros pasos, porque al ser una facultad muy innovadora, muy experimental de arte y tecnología, fue el espacio que permitió el ensayo inaugural del diseño en el país. Yo creo que los concursos, y en particular los concursos de afiche, hay que reconocerlos en dos instancias. La primera son los concursos históricos que organizaban las instituciones de la administración pública, ferrocarriles, la salud, etcétera. Creo que esos concursos fueron una tribuna importante para los primeros grafistas salidos de artes aplicadas, para Luis Oviedo, para Santiago Natino, Fernando Ibarra, que fueron parte de los primeros egresados del curso afiche que daba inicialmente Ana Cortés. Yo diría que la etapa de concursos que le toca a Waldo González es una etapa donde las artes aplicadas se integran a la órbita de los salones, salones artísticos, entendidas justamente como una subdisciplina de las bellas artes, y donde en principio Waldo da una pelea por la incorporación de esas obras, porque no eran entendidas como piezas que podían ser exhibidas dentro de una galería o ser consideradas dentro de una exposición o salón artístico.
Yo creo que esos prejuicios que venían del Chile del siglo XIX se mantenían muy vivos en los años 60, creo que todavía existen de alguna manera, pero creo que lo interesante en el trabajo de Waldo, a partir de su investigación más plástica en cuanto a los materiales, a los soportes, no tanto la obra conocida de él, no tanto lo de la polla, sino más bien el trabajo con metal repujado, el trabajo con materiales lo que él llamó inusuales, como materiales de desecho, cosas que no provenían un poco del repertorio de herramientas de las artes gráficas, le permiten a él abrir una ventana interesante justamente en los salones, que fueron una tribuna para validar su trabajo en cuanto a arte, porque esa validación también se estaba dando en paralelo a nivel de la comunicación de masas con lo que él estaba realizando para instituciones como la Polla Chilena. Yo diría que la corriente más expresionista, si se quiere, del diseño en la región y en Chile, se identifica con la coyuntura latinoamericana, con una región del mundo donde la izquierda se había hecho muy fuerte hacia la época, donde las problemáticas sociales como el mundo indígena, la pobreza, estaban siendo objeto de una ardua discusión y donde también, de alguna manera, desde el punto de vista más ideológico, si se quiere, los informes de la CEPAL, de la medianía del siglo XX, habían alertado sobre todo este gran conflicto, esta gran disyuntiva a la cual se enfrentaba nuestra región del mundo respecto al tema del subdesarrollo. Creo que en ese camino, esta corriente de diseño que en Chile practicaron los hermanos Larrea, que practicó Waldo, se construye a lo largo de una tradición visual que representa el siglo XX latinoamericano. Es una obra que se arraiga en lo realizado por los muralistas, sobre todo los muralistas mexicanos, cuya influencia fue indiscutible en la región. Ellos fueron figuras muy importantes para los muralistas chilenos, y creo que también el grabado latinoamericano y en particular el grabado de varios artistas chilenos de izquierda, fue el correlato o el estadio previo al cartel dentro de esa visualidad. En ese sentido, creo que es muy simbólico lo que realiza Fernando Marcos, pintor muralista, quien ante el fracaso de un proyecto para realizar murales en todas las escuelas de Chile, deriva a la ilustración de textos escolares a fines de los años 40, que son una versión monocroma, de alto contraste, de lo que los muralistas querían decir a gran escala en la vía pública. Por otro lado, creo que son muy referenciales los trabajos que realiza José Venturelli a partir de su oficio, de su talento como grabador, para dos obras. Para el Canto General, la edición clandestina del Canto General de Pablo Neruda en 1950, ilustrada por Venturelli, y anteriormente para el libro dedicado a los incidentes de la Plaza Bulnes, donde perdió la vida Ramona Parra. El Partido Comunista, con posterioridad a esos graves sucesos, realiza una edición que es ilustrada por Venturelli y que es un preludio con varias décadas de anticipación a lo realizado posteriormente por la Brigada Ramona Parra. Creo que el trabajo de figura humana, la síntesis gráfica, los escorzos, las representaciones de ciertas consignas por medio de la gráfica, son anticipadas en varios años por José Venturelli, y creo que de alguna manera también hay otros grabadores que contribuyen a esa identidad visual. El caso de Carlos Hermosilla Álvarez, quien desde su obra de grabador e ilustrador colaboró significativamente con algunos autores de izquierda como Pablo de Roca. Hay una obra de 1966, El Mundo a Mundo, que es muy representativa de aquello. Creo que también Pedro Olmos, que era un artista de izquierda más identificado con el imaginario de provincia, con el mundo campesino, realiza un aporte importante ilustrando algunas obras del poeta Andrés Sabela y también de poetas que son del mundo cultural de provincia. Rafael Ampuero también es otro grabador que tiene un aporte importante en tal sentido.
Y creo que lo que hacen los Larrea y lo que hace también Waldo en gran manera en la escena de la UP no es sino dar visibilidad a muchas de las consignas del Chile estatal, del desarrollo hacia adentro, que se habían incubado a lo largo de varias décadas y que se trataron de cumplir en un par de años durante la época de la Unidad Popular. La nacionalización de las riquezas básicas, la educación, la salud, la protección a la infancia y tantas otras consignas. Creo que de alguna manera esa genealogía gráfica explica en gran parte lo que ocurre con el diseño chileno en la época, y creo también que es importante hacer distinciones respecto a esos actores, al caso de la oficina de los hermanos Larrea y Agualdo, por cuanto los Larrea representan en gran medida a la juventud, si bien a otros actores, pero principalmente a la juventud, y creo que en el caso de Waldo y Mario Quirós, como equipo, representan a distintos actores, principalmente a la familia, a la madre, a la infancia, a la tercera edad. Hay una representación de los trabajadores, pero más desde el punto de vista de la familia, como padres o como jefes de hogar. Creo que en eso difieren esas dos obras significativas de la época, por cuanto Waldo y Mario Quirós no representaron tanto a la juventud y por cuanto los Larrea identificaron principalmente a los jóvenes, a las masas, al pueblo como protagonista del cambio social que se buscaba. Hay que pensar también que hubo algunos autores extranjeros que orbitaron fuertemente en el entorno cultural de la Unidad Popular, Regis Debray, Armand Matelart, y creo que en esa noción de industria cultural que la Unidad Popular maneja dentro de su programa y que se propone desarrollar, sin duda la música ocupa un lugar importante, pero también creo que el teatro, el cine, van también, si no a la par, ocupan un lugar importante durante la época. Y creo que en ese sentido el diseño era un actor más dentro de esa escena en movimiento, y de ser un actor más pasó a ser un actor protagónico o muy destacado. Yo creo que diferenciando lo que pasó con el diseño gráfico respecto al diseño industrial, yo diría que en el diseño gráfico hay un apoyo importante, hay iniciativas importantes que se desarrollan, pero no hay una tutela estatal tan directa. Son más bien los sellos discográficos, son más bien los partidos o los artistas, los interlocutores directos, por así decirlo, de los diseñadores. Mientras que en el diseño industrial, yo diría que esta preocupación estatal por el diseño ya se desarrolla a fines de la época de Frey, por algunos convenios internacionales a propósito de la OIT, a propósito también de los informes de la CEPAL. Creo que la presencia de Bonsiep en Chile no se entiende sino en razón también de la gravitancia de algunas figuras como el propio Fernando Flores, que ocupaba un cargo importante a nivel universitario durante la época. Creo que de alguna manera el diseño industrial tiene un correlato más directo con las premisas sociales, con el programa, con, de alguna manera, algunas consignas o planteamientos ideológicos del programa de la Unidad Popular. El diseño industrial se desarrolla también en función de ciertas misiones específicas: reducir la fuga de divisas, aumentar la riqueza nacional mediante una contribución al mejoramiento de la balanza de pagos, el desarrollo de patentes, el desarrollo de productos nacionales que pudieran captar riqueza que estaba circulando dentro del propio país, como el famoso tocadiscos de la IRT, que estaba destinado a capas medias altas. Decía por ahí en algunos de estos apuntes del periodo que justamente tenía la finalidad de captar los recursos de la burguesía local, esta burguesía afín a la industria discográfica. Creo que en ese sentido, en el caso del diseño industrial, se da ese planteamiento porque la figura de Guy Bonsiep es una figura ideológica fuerte, una figura que logra conjugar el mundo de la academia con el mundo de las políticas públicas, a propósito de su presencia en la escuela de Ulm, una escuela que fue la que llevó a la práctica las premisas de la modernidad que propuso la Bauhaus,
que sí tuvo vinculación a la industria, que sí logró de alguna manera llevar a proyectos reales este anhelo universalista de la simpleza, de productos democráticos pensados para una planificación social mayor. En el caso del diseño gráfico, yo diría que esas redes no fueron ni tan fuertes, ni tan estructuradas, ni hubo tanto control. El mismo Vicente Larrea ha reiterado muchas veces que lo más valioso de esa época fue la libertad para poder trabajar. Siendo diseñadores muy jóvenes, tener la posibilidad de hacer tanto y una obra tan numerosa que tuvo tanta visibilidad pública. Es un contrapunto interesante esto último respecto al diseño industrial, porque lo del diseño industrial, si bien no tuvo una visibilidad pública mayor durante la época, sí fue algo sumamente pensado, discutido, ideologizado, no solo en los términos políticos, sino también de proyección de futuro. Y por eso tal vez yo creo que ha tenido tanto valor posteriormente, sobre todo para la academia. Yo creo que el diseño hoy día, su riqueza, su interés puede estar en los matices que una actividad interdisciplinaria como el diseño posee y que creo yo constituyen su mayor riqueza, su apertura a distintos saberes, su capacidad de vincular a distintos ámbitos del conocimiento. Pero sí creo que las definiciones del diseño han sido representativas de distintos estadios u épocas o momentos de esta actividad en el mundo. Hay definiciones de diseño que provienen de la modernidad, que tal vez no se aplican tanto hoy, pero puede que recobren vigencia en unos años más. Creo que las definiciones de diseño son importantes por cuanto definen un contexto, momento o una problemática o una coyuntura. Pero creo que hoy el interés mayor del diseño está, como dije antes, en esta capacidad de generar vínculos, redes, de construir espacios nuevos dentro de la cultura, dentro de la economía de un país, dentro de los mercados, dentro de las posibilidades de inserción para la gente joven y también de generación de riqueza no solo económica, sino también cultural. Yo creo que el gran desafío que tenemos y que de alguna manera deriva al mirar en retrospectiva de lo que pasó en los años de la Unidad Popular es que el diseño sea algo importante a nivel de todo el espectro social. Si uno conversa o indaga un poco respecto a las nociones o a las ideas o a perspectivas respecto a lo que es el diseño a nivel de distintos estratos sociales hoy en el país, yo creo que las capas medias y altas de alguna manera tienen nociones de lo que es el diseño por distintas vías, por un medio más culterano, por viajes, por acceso a los libros, por distintas posibilidades que su entorno les da. Yo creo que el diseño tiene un desafío pendiente justamente en los sectores medios bajos. Creo que ahí es donde el diseño puede realizar una labor educativa importante, vinculada a distintos ámbitos. Creo que de alguna manera el aporte del diseño se puede hacer más fuerte ahí justamente porque es donde menos se sabe de diseño y donde el diseño es visto como una actividad suntuaria, lejana, innecesaria, como un lujo, como algo que tal vez no va a cambiar la vida de las personas necesariamente. Creo que es ahí donde se debe trabajar y creo que en la medida que el diseño esté posicionado en todo el espectro social, sacándole partido a su dimensión más transversal y también entendiendo los matices de su quehacer en estos distintos entornos, creo que su aporte al país y su importancia se va a hacer más fuerte. Más que una necesidad, yo creo que lo que las publicaciones han generado es una tribuna o un entorno de discusión o de debate. Cuando me tuve el honor de colaborar con Pedro en la publicación de su primer libro, no visualizábamos el impacto o el resultado que eso podía tener. Yo creo que para él era el cumplimiento de un viejo anhelo, de un proyecto al cual se le había dedicado mucho tiempo, muchas horas, recursos propios, etcétera, en una época donde iniciativas así eran una cruzada personal que muchas veces quedaba en el olvido.
Creo que el mérito que ese libro tuvo y tiene todavía es haber sentado un precedente, es haber abierto el camino a otras publicaciones. En años posteriores me tocó eh, trabajar para proyectos como El Puño y Letra, anteriormente El Cartel Chileno, libros como el de Arte Aplicado, el de Waldo, que yo creo no habrían sido jamás publicados si no se hubiese publicado antes el libro de Pedro. Creo que contra el temor de algunos personajes de la vieja guardia que pensaban que tal vez un libro podía agotar la discusión, al contrario, creo que fue el libro que inauguró una discusión que tiene para rato, que puede recibir un aporte innumerable, sobre todo de autores más jóvenes, que tiene también muchas posibilidades, creo yo, a nivel internacional. Ya hemos realizado bastantes libros que tienen un aporte indiscutido a nivel local, pero creo que un desafío importante ahora es generar publicaciones que nos permitan dialogar a nivel internacional a partir del diseño. Creo que también dentro de esas publicaciones hay que reconocer o distinguir aquellas que han tenido un aporte en el mundo académico, de aquellas que han tenido un aporte muy valioso a nivel de la lectura más privada, a nivel de los libros de sobremesa, un poco de la literatura de café. En ese sentido, creo que el libro de Pedro cumplió su destino a cabalidad en las universidades. Creo que libros como El Cartel Chileno son un libro que se arraigó fuertemente en los hogares, que se reencontró con mucha gente que había vivido esa época y que reencantó a mucha gente joven que no había vivido esa época. Y creo que libros como El Puño y Letra han sido libros que han tenido una vida interesante tanto en las estanterías de las universidades, en las bibliotecas, como también en manos de las personas, como a nivel de las bibliotecas privadas, de los hogares. Es un libro que me ha tocado ver muchas veces en las casas de la gente y que ha llegado ahí como regalo. Eh, Creo que en cuanto a publicaciones más recientes, el libro de arte aplicada es eminentemente un libro académico que sin embargo ha despertado interés por su vinculación a esta historia de la artesanía en el país, historia que se cruza en parte y en parte no con la academia. Y el libro de Waldo González, de alguna manera, es una relectura más profunda de la impronta del cartel chileno. Poder indagar en la croquera de un maestro, en sus clases. Al trabajar en ese libro, un poco mi idea era permitirle a quienes no fueron alumnos de Waldo un poco asistir a clases con el maestro en esas páginas. Y creo que las iniciativas nuevas que se van sumando permiten que no solo el diseño, sino la gráfica nacional, la visualidad, la cultura material de Chile tenga coordenadas mayores, tenga un acervo de conocimientos más amplio que permita ir afinando la mirada y llegando a entender más a fondo temas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestra cultura. De alguna manera, la escena que estamos viviendo en términos culturales, económicos, las posibilidades que nos dan los nuevos medios son inmensas, la tecnología, pero donde en esta enorme discusión surge la necesidad de decir algo que sea propio o de entregar algo que sea un sello distintivo respecto a una colectividad tan grande como es el mundo. Y creo que en ese movimiento, en ese proceso cultural, el tema de la identidad se vuelve importante en el diseño gráfico chileno. Creo que en ese sentido el trabajo a partir de las publicaciones ha tenido su repercusión en la identidad visual de productos audiovisuales que se han hecho para el mercado nacional o internacional. Si uno mira, por ejemplo, producciones audiovisuales más recientes, los créditos del Festival del Guaso Almué, los créditos de algunos telefilmes de los canales de televisión estatal o no, uno ve que la iconografía que ahí está presente, ve que los referentes visuales que están presentes provienen en gran parte de investigaciones como las que se han desarrollado y que han terminado en publicaciones. Entonces creo que en ese sentido el panorama es alentador y creo que hay que seguir trabajando a largo plazo.